Ah, pero yo lo vengo cuidando Desde las 9:50 cuidando el lenguaje. Bueno, vengo buenísimos días. cuidándole. Sábado de Emprendemax, otro sábado más de Emprendemax. Y hoy, la verdad, yo estoy muy ansioso porque es uno de los episodios, creo que más se ha salido de lo que tenemos normalmente en Emprendemax, porque traemos usualmente invitados que están muy metidos en el tema del emprendimiento, gerentes, no sé, temas de marketing digital, y hoy traemos casi que un outsider de lo que venimos eh, dialogando convencionalmente en estos espacios, pero creo que es una conversación totalmente necesaria porque esos dos mundos, como he sostenido pues a lo largo de esta semana haciendo la invitación, deben juntarse, deben verse a la cara. Creo que no deben estar de espaldas el uno al otro porque se complementan. Ambos mundos se necesitan. Lo público y lo privado se necesita. Así que todos los que están hoy acá, bienvenidos los que están por primera vez. Gracias por unirse a este espacio. Les voy a contar rápidamente en qué consiste el espacio de Emprende Max. Poco spam hacemos por el grupo dentro de la semana, simplemente les voy comunicando quiénes van llegando de invitados. Tenemos prontamente, por ejemplo, al CEO de Café Quindío, tenemos a gerentes de constructoras, personas que se especializan en el tráfico digital, un largo etcétera, pero que a la final se condensan en ese ecosistema del emprendimiento. Y bueno, hoy tenemos a un invitado muy especial, concejal de Bogotá, anteriormente en el periodo pasado presidente del Consejo de Bogotá, eso para los que sabemos alguito de política, sabemos que son palabras mayores, y mayormente reconocido por ser hermano mío, o sea, mejor dicho, a él lo ven en la calle y le preguntan que si eh, es hermano de Fabio, y bueno, hermano, hermanito, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Adelante, cuéntanos un poco sobre ti y bueno, saluda a esta audiencia que poco a poco va creciendo con el paso de los días. Nada, pues muchas gracias a todos. Aquí también de pronto hay amigos míos. Una pregunta rápida. Yo lo tengo en vertical. ¿Es en horizontal o ya lo dejamos así? ¿Se Te fue en vemos perfecto. vertical? Yo te estoy viendo perfecto. Perfecto, listo. No, un poquito de mí, pues lo primero decir es que es probablemente de las entrevistas más retadoras que he tenido y más emocionantes. Así que bueno, vamos a ver qué sale. Me emociona demasiado. Ya desde ya tengo el corazón un poquito inflado. De mí, ¿qué cuento de mí? Nada, A pues yo, ver, yo voy a meter la cucharada ahí, Juan, y es, ahí está. quisiera, tenemos personas que tal vez no están, no conocen a Juan, porque como esta es una comunidad de emprendimiento, tal vez no te tienen muy referenciado, pero te van a conocer y te van a seguir seguramente porque van a ver lo interesante pues, de tu carrera. Pero entonces, resúmenos en 5 minutos. ¿Cómo resumirías tu vida? Si pudieras resumirla en 5 minutos, que yo sé que es muy retador. Siempre retadora, sí. Yo creo que ha habido versiones de Juan Javier. Entonces, hubo una versión familiar de Juan Javier chiquito. Yo no fui un rebelde en la casa, no fui un travieso en la casa, no fui un niño problema en la casa. Eso más bien lo hacía Fabio y Simón. Simón, sí, Y sobre todo. soy de, digamos, una familia muy bonita, probablemente, seguramente es lo que más me enorgullece en la vida, mi familia, mis dos hermanos, mi mamá, mi papá. eh, y además ha sido una relación familiar, sobre todo, que también ha evolucionado como todo en la vida, ¿no? Digamos, eh, tuve un papá fuerte, disciplinado, que exigía mucho. Tuve una mamá, pero además profundamente amoroso, que uno cuando va creciendo comienza, digamos, a entender por qué papá actuaba de determinada razón, por qué papá no estaba en casa. Y tuve una mamá profundamente amorosa, eh, pues los dos, por supuesto, con defectos, pero todo lleno de amor, ¿no? Creo yo, es como yo la describo. Em, Ha sido además, digamos, una niñez vertiginosa porque fui bogotano, nací en Bogotá, después me volví dominicano, viví 4 años en República Dominicana, nace Fabio, el hermano menor, en Bogotá nace el hermano de la mitad que me quitó, digamos, toda, eh,
La tensión. la atención. Hay algo que yo no sé si, creo que Fabio sabe, pero no lo sé. Yo me volví a hacer chichi en la cama para poder llamar la atención de mi mamá y de mi papá. Yo me sigo Em, haciendo chichi en la cama para llamar la atención de mis cl- papás. Tranquilo. exactamente. Entonces, yo también, pero vivo solo. Entonces, me volví dominicano, entonces eso por supuesto significó, digamos, rápidamente una adaptación a un medio que es muy distinto al de uno como bogotano, y me volví dominicano y de ahí viene además mi apodo, que en Armenia es complicado de decir ahora, sobre todo siendo político, pero es Tuto con U. Em, Cuidado con el O, cuidado con entonces, la otra O. sí, cuidadito, no es ese. No, él no es Toto, él no es Em, Toto. Pilas, pilas, no es Toto. es, pero, pero fue una infancia en República Dominicana muy bacana. Vivíamos prácticamente en un condominio que lo tenía todo. Lo fuimos a visitar hace muy poco. Me acordaba en dónde me había roto mi primer diente. Este diente es falso. Em, ¿No? Las mujeres ahora facturan y los hombres también nos ponemos cositas. Y fui allá a República Dominicana, estuve también, había cancha de tenis, había cancha de básquetbol, había piscina, patinábamos por todo el condominio. Fue una infancia muy rica, muy linda desde ese lugar que nos daba. Y luego otra vez, listo, me vuelvo dominicano y a los 10 años, nada, vamos a echar otra vez para Colombia, nos devolvemos al Quindío. Y entonces ahora me tocó convertirme en quindiano. eh, y bueno, explorar un mundo en donde yo era un muy hijo de papi y mami, en el sentido de que pues me vestía mi mamá, me organizaba todo mi mamá y mi papá, no me preocupaba como por esas cosas, no era un pelado de finca, porque pues en República Dominicana finca de que, aun- eh, y hay algo muy interesante, lo voy a decir rápidamente, y es que yo llegué vestidito a Armenia como no se puede llegar uno estando en quinto de primaria. Yo llegué, no se me olvida, con un pantalón de drill. Nosotros en Armenia, que somos bien montañeros, y lo digo a mucho honor, eh, no saben qué es vestir a un niño de drill. Llegué con una camisa de cuadros, además roja, con zapatos. Yo no sé quién de Armenia puede decir que de 10 años va al colegio con zapatos de cuero. Eh, Objetivo militar de los matones del salón. Objetivo militar del bullying del gimnasio. Inmediatamente, con cinturón de cuero café para que saliera con los zapatos. Mi mamá me hizo ese daño. eh, y todavía, digamos, es un trauma del cual no he podido sobrevivir. Y me tocó entonces rápidamente también adaptarme a Armenia, a entender qué era encholar, qué era bogar, qué era, ¿no? Una jerga y un comportamiento completamente, digamos, distinto para mí. Probablemente, como yo era el mayor, el choque fue fuerte. Bueno, digamos, no sé, Fabio llegó muy pequeño, entonces no sé si él No, no. comprende el choque cultural tanto como a mí me tocó, pero pasé hasta de cómo comía, cómo me comportaba, cómo hablaba, a tener un reto para ser aceptado, digamos, en el gimnasio inglés, justo entrando en la pubertad. Y bueno, no fue fácil, por eso es que me dicen tuto, porque yo llegué tuteando, porque los caribeños tutean. Y ya de ahí en adelante paso a otra versión del Juan Javier, ¿no? Hay versiones de Juan Javier que es en la universidad. En la universidad sí descubro un mundo en el que puedo ser como más yo. El colegio fue difícil a la hora, digamos, de encontrarme y de ser y de tener mis amigos. Tuve unos muy buenos amigos, tenía un combo súper bacano de amigos. Y paso a, a la libertad de la universidad, que para mí fue un choque y una posibilidad, una experiencia espectacular, fascinante, llena de posibilidades.
de libertades, de vivir solo, de estar, digamos, acompañado de mi familia. Lo cogieron y lo tiraron a un lugar en el que usted vive solo, en el que tiene que pagar facturas, en el que si se gasta en la primera semana toda la plata que tiene para estudiar, pues se la gastó. Em, y entonces hay que ser responsables, pero muy responsables también en otros sentidos. Y para mí eso fue muy bacano, muy bacano. Em, Tuve momentos duros en la universidad porque además yo creo que la vida también se compone de las buenas y de las malas experiencias y normalmente contamos solo las malas. Yo tuve en algún momento un guayabo fuertísimo por cuenta de un estrés muy alto que tenía y dije, voy a lidiar el estrés inundándome e intoxicándome con trago. Tomé como 2 días seguidos y el tercer día me levanté en la cama y no sabía dónde estaba ni qué había. Literal, como en la película ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo se llama la película, no? Sí, sí, Me sí. levanté y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Em, y entré en un estado fuertísimo, fuertísimo de ataque de pánico. Ahí me di cuenta que yo era una persona ansiosa. em, y viene entonces el reto de entenderme, de comprenderme con una persona ansiosa y de aceptarme con una persona ansiosa. em, en un descubrimiento personal que a punta de golpes me ha hecho crecer profundamente. Y de ahí entonces viene ya el escenario laboral. En el escenario laboral persistía este tema de la ansiedad, entenderme dentro de la ansiedad, em, y bueno, de trabajarla y de aceptarme y de echar para adelante, de superar el miedo, de superar el miedo de pronto voy a fracasar en la vida por cuenta de la ansiedad. Un reto fuertísimo. Em, y nada, arranco entonces el reto laboral. Comienzo a trabajar en lo privado, hago desde el punto de vista jurídico promiscuidad, hacía de todo, hacía penal, hacía familia, hacía sociedades, hacía comercial, eh, constituía empresas, sociedades, eh, hacía mucho derecho administrativo, fui representante legal de una empresa. em, Y de ahí comienza a explorarse en mí, porque fue una época muy bonita el principio de mi tema laboral, porque tuve, digamos, probablemente la crisis económica más fuerte que he tenido. Yo me sostenía. Esto es bonito contarlo. Mi papá, cuando yo le digo, oiga, papá, quiero trabajar, y me dice, ay, mijo, no le puedo creer, yo llevo 26, 25 años esperando este momento. Y ya me dio miedo cuando me dijo eso. Usted conoce al personaje. Me dijo, no puedo creer que usted me esté diciendo que quiere trabajar. Listo, papá, a trabajar. Y esto es muy penoso, pero me gusta contarlo. Mi papá coge un avión para Bogotá, me sienta con unos amigos. Primera entrevista de trabajo es profundamente penosa, es muy vergonzante para mí, porque mi primera entrevista de trabajo la tengo con mi papá al lado y yo no hablé. Volviendo al primer día en Armenia con zapatos de charol y pantalón de lino, Otra vez, otra versión vez, 26 otra años. vez, otra vez. Mi papá me mandó y salimos de la entrevista y me dijo, bueno, papito, hasta aquí llegó Javier Baena para usted. Ahora sí usted comienza a vivir su propia vida. Y así fue. Mi papá estaba en una situación económica complicada. Los que nos conocen de Armenia saben pues que ha habido en nuestra familia, digamos, altibajos desde el punto de vista económico, porque la gente cree que todo es color de rosa y mi papá y mi mamá han estado en situaciones económicas muy fuertes, muy, muy fuertes. Siempre ha sido un reto para ellos darnos estudio. Yo puedo contar esto con mayor facilidad probablemente que Fabio y que Simón, pero Fabio y Simón estudiaron con ICETEX. O sea, no ha sido la familia económicamente acomodada que muchos se imaginan. Em, y nada, arranco a trabajar.
y arranco a saber que a entender que las exigencias económicas que le hacía yo a mi mamá, a mi papá, eran muy egoístas. Descubro el mundo de lo público y me largo a lo público, además a dizque a afrontar el reto, que probablemente de eso vamos a hablar ahora, de convertir lo público en lo privado, a no entender por qué en lo privado comprar un insumo, comprar una botella de agua es decirle a una persona o uno mismo ir a la tienda y comprarlo y toda la maroma que toca hacer para comprar una botella de agua de lo público, que eso probablemente los emprendedores y las personas del sector privado no lo entienden. Y por eso es bueno que nos hablemos, porque yo hablo un idioma muy distinto al idioma que hablan los del lo privado y bueno, vamos aquí a tener. Y bueno, es realmente un reto en tan poco tiempo explicar mi vida, pero un día decido, por cuenta de una crisis existencial, lanzarme a lo público. Yo le tenía miedo al fracaso y en consecuencia no emprendía, consecuencia no asumía, digamos, las riendas de mi vida y producto de esa crisis existencial y de esa ansiedad de sentirme que no me hallaba en la vida, renuncio a todo y un año entero vivo de ahorros y de mis amigos, literal, vivo de mis amigos. Me consta. em, y decido, si Fabio vivía conmigo en ese momento, y decido eh, nuevamente y con total decisión y responsabilidad asumir, perdón, las riendas de mi vida y lanzarme al Consejo de Bogotá en una aventura que es muy loca porque yo no tengo familia. Soy bogotano, pero no tengo familia, perdón, en Bogotá. No tengo mamá, papá, no, nada hay nada de lo bogotano, digamos, por donde uno siempre arranca, Family and Friends, no existía para mí, había solo Friends, había solo amigos para no parecer tan anglo. Había solo amigos, pero uno siempre arranca primero por la familia. Y hoy entonces me metí aquí en lo público, 2 veces concejal de Bogotá, presidente del Consejo de Bogotá, la primera votación, la votación más alta que ha tenido en la historia el nuevo liberalismo, la obtuvimos con mi equipo. En 50.000 votos nos llevaron al Consejo de Bogotá. Se dicen rápido, pero se obtienen con muchísimas dificultades. Y bueno, con el orgullo de ser además la tercera votación histórica en la ciudad. Un quindiano hoy ostenta, lo digo con el mayor orgullo, un quindiano hoy ostenta la que ha sido la tercera votación histórica al Consejo de Bogotá y seguimos trabajando para hacer más versiones de Juan Javier. Cada una de las cosas y de los hitos que intenté contar ahí han sido versiones distintas de Juan Javier. Siempre ha tocado Juan Javier que reinventarse. Juan Javier, para que ustedes sepan, le tenía miedo a hablar en público, sudaban sus manos. Cuando hablaba en público le temblaba la voz, cuando hablaba en público se movía como un loco, como un terremoto de Armenia para hablar en público. Y entonces las preguntas es cómo un pendejo que no sabe hablar en público y le tiene miedo a la gente y le tiene miedo a hablar en público va a hacer política. Pues esa crisis existencial significó coger todos mis demonios y todos los días darle palo, enfrentarlos y coger un bate y darles palo. Y hoy todavía cojo todos mis miedos, los pongo enfrente y como una piñata los enciendo a palo hasta que salgan cosas disfrutando, digamos, del proceso de agarrar a palo mis miedos. Duro, pero así, así. Ok, ok. Yo quiero retomar ahí desde esa parte de consejo. Yo, por fortuna o por lástima, no pude acompañar a Juan en esas primeras etapas, esos primeros meses de ser concejal, porque nos cogió la pandemia. Entonces, Mm. yo presencié un poco ese reto, pero creo que el reto llegó cuando volvieron al cabildo, porque las dinámicas empezaron a tener una normalidad o la convencionalidad de ser concejal. Y para allá va mi pregunta. Ser concejal de Bogotá tiene que ser muy, muy difícil, porque entiendo que el nivel del Consejo de Bogotá es muy alto.
Mm. ¿Cuál crees tú, Juan, que ha sido el reto más grande al entrar en el Consejo de Bogotá? ¿Y cómo fuiste superando poco a poco ese reto? El reto más grande de ser concejal de Bogotá fue ser concejal de Bogotá. Perdón lo estúpido que esto suena, pero es que lo fue así. Vuelvo y les digo, este era un man que le daba miedo hablar en público y ahora tengo un público todos los días de más de 45 personas viéndome. Porque las graderías del consejo viven llenas, porque los asesores del consejo son muchos. El consejo tiene más de 900 personas todo el día en el consejo, esa es la planta de personal. Entonces, ser concejal para mí fue, una versión fue Juan Javier haciendo campaña y emprendiendo una campaña. Y otra versión fue Juan Javier que me tocó inventarla siendo concejal. Entonces, el reto de ser concejal ha sido profundamente retador y además de expansión hacia mí. Ahora, la pregunta sé que aquí busca es, digamos, un aspecto. El aspecto fue ser presidente del Consejo de Bogotá, es estar rindiéndole cuentas no solo a la ciudadanía, sino a 44 concejales, estar pendiente de todo lo administrativo, de los bombillos, de la pintura, del agua, de los baños que no están bajando bien, de lo que pasa en el Consejo, del plan de desarrollo, del cupo de endeudamiento de Galán, más además atender a mi propio equipo político y hacer propuesta de ciudad. Fue un reto gigantesco. Ok, y yo la verdad no tenía ni idea de que el presidente porque uno lo escucha por pasillos que, uy, es el presidente del consejo, pero uno no creería que temas administrativos tan pequeños, aparentemente, pues tengan que ver con el presidente del consejo. Te hago una pregunta, y esta no estaba ni siquiera por ningún lado, se me acaba de ocurrir, y es, ¿cómo es ese, no sé, 31 de diciembre, en donde ya se va a acabar ese periodo de presidencia? ¿Qué se siente? ¿Se siente tristeza por soltar una posición muy importante de liderazgo dentro del consejo? ¿O se siente un respiro o es una combinación de las dos? No, para mí fue una felicidad. A mí una amiga que se llama María Clara Name me decía, una concejal, me decía, los dos mejores días del consejo, de presidente del consejo son el primero y el último. Y así fue. El primero, qué berraquera, soy concejal, le echa entonces uno, ¿cierto? Eh, comidita al ego y se siente bacano. Y de ahí en adelante sufra la papito y comience a esperar el último día para entregar en la presidencia del consejo. Porque es que hay concejales que venían a mí a decirme, mira, ese bombillo de allá no está prendiendo, que es el de mi oficina. No me acuerdo, para que les dé risa, cogí, un concejal me llegó con ese cuento, que el segundo bombillo del baño del tercer piso no estaba prendiendo. Muy Perdón, importante, muy importante. parecerá muy grosero esto, pero yo le dije, oiga, José, ¿por qué no busca una escalera y yo se la tengo y usted lo cambia? Y, y, le dije eso y él se rió y se extrañó y me dijo, oiga, ¿por qué? Y yo, venga, José, es que aquí hay una dirección administrativa, ¿cierto? Aquí hay una dirección de comunicaciones y yo le agradezco, pues, y yo sé que yo tengo que estar pendiente de todo. Pero uno no puede esperar, tal vez, ¿cierto? Además, a propósito de las personas que ven tu podcast y en las que van dirigidas, ¿cierto? Que en una organización el presidente pues esté pendiente de si se compra papel higiénico o no. Claro que es un tema muy importante, muy importante. Todo es muy importante, todo es muy importante, pero hay roles que deben jugarse y algo está pasando mal si quien dirige en este caso el Consejo de Bogotá, pues tiene que detenerse a revisar si hay papel higiénico. Y algo está pasando muy mal si el que dirige un emprendimiento, una empresa, tiene que revisar si hay papel higiénico o no. Ese es un esfuerzo que no debería concentrar a quien dirige una empresa. Pero bueno, así se dio y fue muy duro. Ok, bueno, Santi, adelante. Como dijimos al principio, los que quieran intervenir, por favor, simplemente alzan la mano y les damos la palabra para nutrir un poco el debate y hacerlo más dinámico. Adelante, Santi. Qué pena yo meterme aquí en la conversación. Creo que es uno de los sábados más emocionantes para mí, por la experiencia que tengo, por la que actualmente, a lo que me dedico actualmente. Quería yo hacer una comparación, un símil
trayendo un poco lo público a lo privado y diferenciar primero dos momentos, tanto como candidato a como ya ejercer funciones de concejal, porque entendemos que un candidato a la final va a ir a venderse como producto o vender como, mire, yo tengo esta solución. ¿Cómo es el manejo de audiencias? Esa parte como se compara en la empresa privada que uno a la final va y vende un producto o servicio a la parte pues de política de ir a decir como, venga, yo soy el producto o servicio. ¿Cómo manejabas las audiencias? ¿Cuál era como la diferencia? ¿Qué puedes contar sobre ese espacio? ¿La diferencia entre qué? Entre la audiencia a la que tú ibas a cautivar, tú tenías una estrategia planeada como cuando uno desde la empresa dice, venga, este es el funnel de ventas y vamos a hacer esta conversión y vamos a llegar a estos puntos porque necesito vender esto, o desde dónde lo pensabas, ese más ese tema como estratégico, me interesa ese tema de antes de ser concejal, ya después podemos hablar un montón de funciones, pero de candidato. No es fácil. A ver, yo hago, digamos, investigaciones. ¿Se me oye, Santi? Sí, 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 se escucha. Yo hago investigaciones desde lo que quiere el público. Pero, digamos, ¿por qué no es fácil? Porque no son solamente investigaciones de qué quiere el público, nada más yo, a mí que me identifica y a partir de lo que quiere el público, ¿qué puedo yo ofrecer? Le voy a poner algo muy, muy, muy chistoso cuando yo me comencé a inventar como candidato la primera vez. Y es que yo tenía una amiga que se llama Ana María Pérez, que es un genio y es una de mis mejores amigas y es politóloga. Y ella aspiraba a que yo fuera el candidato que ella quería ser. Entonces ella es profundamente técnica, profundamente profunda, y quería que yo fuera el candidato más técnico en todo, ¿sí? Y ella admiraba a otros concejales, como por ejemplo a Diego Lacerna, que era un urbanista. O sea, Diego Lacerna, el nerdo, no sé si se acuerdan, era un urbanista. Este man abordaba temas con una profundidad muy interesante, o a Martín Rivera, o desde otros lugares a otras personas. Y ella quería que yo fuera ese candidato. Y yo rápidamente me di cuenta que yo no era ese candidato, yo era otro candidato y le comencé a ofrecer un producto que conectaba desde otro lugar. Yo comencé a conectar desde el corazón y comencé a conectar desde las emociones. Después me di cuenta que en la teoría política, además, cuando uno conecta desde las emociones, logra más votos y conecta más rápido. Em, pero digamos, la verdad, hoy me he profesionalizado, digamos, mucho más a la hora de hacer campañas y lo hacemos desde otro lugar. Por eso hago investigación, qué quiere la gente, qué está pidiendo la gente, y a partir de lo que yo soy, para encontrar coherencia, por supuesto, le proponemos algo a la gente desde la visión y el nicho poblacional del cual yo quiero o en el cual yo quiero sacar votos. No sé si eso contesta la pregunta, Buenísimo. Santiago. Buenísimo, buenísimo. Y para complementar un poco, Fabio conoce más de estos temas, pero entiendo que hay una profunda relación en esa historia que nos acabas de contar de comienza por el porqué de Simon Sinek y toda esta teoría, pues de empezar desde el centro de por qué y cómo tú no vendías las capas más lejanas de tecnicismos y de cosas, sino como, venga, vámonos al centro, que siento que es lo bonito de hoy, de esta reunión que nos trae así, como tratar de comparar bueno, hay mucho de este Simon Sinek y de empieza por él porque también en ejercicios que uno piensa que son muy apartados. Claro, De acuerdo completamente. en la política, yo no sé si algún político se ha tomado la tarea de hacer ese ejercicio. No sé si Juan lo ha hecho, seguramente con su equipo sí, pero es una tarea muy, muy interesante porque va uno como quitándole capas a la cebolla para entender cuál es ese núcleo por el cual la gente quiere votar, más allá de, no, es que llegó este man y sabe mucho de urbanismo y entonces Bogotá necesita un metro elevado. Bueno, esas discusiones pasan a un segundo plano, es qué representa ese candidato que a la final también se convierte como en un producto y qué emociones logra conectar ese candidato con un público pues que quiere captar, que se traduce en votos al final del día, en el día de la selección. Entonces, es Y bien además interesante. ese producto cómo es honesto al final, ¿sí? ¿Cómo es coherente ese producto? A ver, no, yo no sé. mm, Voy a inventar algo, vamos a inventarnos un producto que queramos vender, digamos. Este producto es refrescante. Bueno, a la final, si no es el producto no es refrescante,
lo puedes vender y vas a conseguir ventas porque lo publicitaste como un producto refrescante. Pero no es un producto refrescante al final, digamos, si se puede hablar de marca aquí, yo no sé, si Coca-Cola vende que la Coca-Cola te hidrata y te refresca, depende. Si es porque te es un día en el que hay calor y qué rico una Coca-Cola, sí. Pero un producto como Coca-Cola para una persona, no sé, tal vez que haga deporte en la mitad, de pronto no es el producto que sea coherente a partir de ahí. Entonces es un poco yo, Santiago, lo que entendí. Lo que entendí es, listo, la gente está buscando esto, está pidiendo esto. Pues este producto no necesariamente es eso y debe ser coherente porque finalmente la gente se da cuenta cuando compra el producto. Eh, en la política el producto soy yo, entonces tiene unas particularidades porque es muy humano, pero tiene que ser muy eficiente la venta. Yo quiero, a mí estos temas me parecen muy bacanos, qué pena Santi, que iba a meter ahí la cucharada y es una respuesta corta, Juan. ¿Cuál es el reto de, a ver, si yo vendo esto y el mercado va cambiando, me reúno con mi equipo de producto y lo cambio, punto final. ¿Cómo Mm. cambia Juan sin perder su esencia? Sí, es berraco, es chévere. Juan sí puede cambiar, eh, pero comienza a decepcionar entonces personas que ya me habían adquirido. Y entonces hay que lidiar con esas pérdidas. Ok, Es bien interesante. A ver, a mí por eso me gusta ser muy honesto y muy franco y buscar coherencia. Eh, y yo a mis equipos, cuando estamos trabajando, de una vez les tiro qué cosas y qué consecuencias tenemos y hay que ser muy pragmático. Además que este es un producto probablemente muy difícil de vender y se lo aquí a la comunidad emprendedora les va a poner el reto. ¿Por qué? Porque esa botella que tú mostraste o este lapicero, yo lo sigo mostrando y lo sigo mostrando y lo sigo mostrando. Pero es que a veces cuando yo toco a una persona, tengo 15 minutos para venderle el lapicero. 15 minutos. 15 minutos para convencer ese voto. De ahí y de esa impresión, luego, digamos, la abordo o la ataco en los términos que yo utilizo a partir de una publicidad que le salió en Facebook, una valla que le salió por aquí y un video en Instagram que le estoy publicando para ver si él llegó a mí. Pero ustedes saben lo duro que es llevar una persona a tu Instagram, lo duro que es llevar a una persona a YouTube y a que se vuelva tu suscriptor. Entonces yo tengo, a partir del momento en que la toqué, 10, 15 minutos, 20 minutos para convencerla. Es un reto desde el punto de vista del mercadeo gigantesco. El mercadeo de lo político eh, se aborda desde unas estrategias que tienen que ver cómo estoy vestido. El reloj que yo tengo hoy naranja tiene una explicación. El traje o el blazer en este momento que estoy vistiendo tiene una explicación. El color que uso tiene una explicación. Digamos, aquí todo es un producto realmente. Y además lo encarna un humano que la embarra, que a veces gaguea, que a veces no es tan rápido para hablar, que a veces está pensando en una cosa y que no está preparado para la otra, pero que tiene otras propuestas en donde sí tiene muy formateada la cosa. Entonces les voy a poner un ejemplo. Yo hablo hoy con una persona y esa persona le estoy poniendo mi propuesta que es sobre temas de innovación o de inteligencia artificial en la política colombiana. Me inventé cualquier tema y la persona me dice, ah, no, sí, qué interesante, pero venga, yo venía aquí porque yo tengo un hermano con discapacidad y usted qué opina de la discapacidad. O claro. yo soy una persona mayor y muy bueno que usted me hable de seguridad, pero ¿sabe qué es lo que me está pasando a mí? Que cuando yo salgo de la casa tengo un andén que no me deja caminar por la calle. Entonces, implica, digamos, además una capacidad de adaptación también muy grande. Y otra vez, siempre desde la honestidad para que haya coherencia. Entonces, es un producto que se alimenta de muchísimas cosas, de un Q&A, o sea, un preguntas y respuestas, de estar preparado y de cómo organiza uno un producto que tiene que estar muy bien elaborado. Ok, Santi, ibas a decir algo. Por último, pues complementando todo eso, y qué pena que yo creo que voy a ser el que más va a hablar en este Emprendemax de hoy. eh, yo entiendo mucho el producto que vende,
como algún candidato que vendiste, como candidato que vende, como la confianza en un Ujú. escenario, en un mercado donde la confianza institucional y más en un consejo, en un aparato pues legislativo es la peor, es la segunda o tercera entidad más desprestigiada del país, sí, puede ser el Congreso y todo lo que baja de ahí el legislativo. Entonces tú llegas a un mercado supremamente hostil, donde aquí nadie confía, donde aquí le han prometido otra cosa de la otra, los escándalos, todo es un mercado súper incendiario y llegas tú con tu productico aquí como, hola, mi confianza, hola, la confianza, hola, confía en mí. Eso tiene que ser bastante, bastante retador. Aparte, pues, o sea, tienes todos en contra, todas las cosas en contra, y lo que decías de tener la banda ancha suficiente, que es lo que me pasa a mí como emprendedor, que es a mí me abren la banda ancha a punta de tramacazos el mercado y de regaños y de todo, pero la banda ancha de ustedes es casi que infinita, porque es Mm. hablar desde el presupuesto de la Ujú. alcaldía hasta la expansión urbanística, hasta la inteligencia artificial. ¿Cómo haces para manejar ese espacio de banda ancha? Hay que ser honesto y hay que saber qué clientes se tienen que dejar pasar y dejar ir. Eh, Porque si le pego a todo es muy difícil. Yo tengo mucho esa dificultad, Santi, porque yo tengo una metodología de trabajo con mi equipo en la que busco, mire, a mí me gusta hacer, no, cómo puedo tener yo grandes trabajadores comprometidos conmigo? Yo se los digo a ellos, ¿sí? ¿Cómo puedo yo comprometerlos a ustedes? Y es que la vida de mis trabajadores yo las comprometo con la mía. ¿Y eso cómo se hace? Yo vengo, digamos, trabajando hace rato los sueños de mi equipo para realizarlos dentro del Consejo de Bogotá. Así yo tengo trabajadores de 24 horas. Así yo tengo emprendedores de 24 horas. Producto de esa decisión administrativa, tengo, digamos, una gran debilidad. Y es que yo no soy identificable en un solo punto. Y eso es muy duro. En la política, por ejemplo, dije Uribe, a todo el mundo pensó en seguridad, ¿sí? Y en la política, cuando uno tiene, digamos, un solo nicho o un solo tema a partir del cual crea un árbol, digamos, de cosas y le va colgando todo, realmente es más eficiente. Ahora, yo tomé la determinación arriesgada de que mis colaboradores, de que mis amigos, de que las personas que hacen trabajo político conmigo encuentren sentido a su vida a partir del ejercicio político que yo hago. Y por eso trabajo en temas, entonces trabajé temas de cannabis, trabajé temas eh, de la fiesta, de cómo gozarse la fiesta, de estar tranquilos en la fiesta, de tener protocolos en la fiesta de hidratación en Bogotá. He trabajado temas de inteligencia artificial, he trabajado temas de discapacidad, he trabajado temas de innovación, por ejemplo. Y todo esto, por supuesto, hay cosas que estoy contándoles que son mías propias, pero muchas son de mi equipo que se sientan y me dicen, quiero trabajar en esto. Y arrancamos a trabajar en esto. Es una decisión arriesgada, hoy ha funcionado y seguramente cada vez más yo tengo que pulir un producto a partir del cual sea un tema el que a mí me defina y por el cual trabaje, pero un poco fue la respuesta a cómo hago que las personas se identifiquen conmigo y a tener trabajadores de 24 horas y fue a partir de que ellos se identifiquen y identifiquen sus vidas con lo que hacemos acá. Yo quiero agarrar ahí de esa última parte que decía Juan, un tema que está muy, muy de moda, y es el DOGI o el Dodge, el Departamento de Eficiencia del gobierno de Estados Unidos, que está, pues, mejor dicho, no se habla de más, y el tema de Elon Musk. Y te quería preguntar, y es que en el sector de lo privado se habla demasiado de innovación, tanto así que uno de los componentes de la estructura estratégica de una empresa tiene un componente muy fuerte en innovación. ¿Cómo se innova, Juan, desde el sector público? ¿Es posible que cambiemos un poco esas reglas del juego? Y si nos puedes hacer una lectura muy rápida sobre tu opinión de qué tanto se innova en lo público. Es posible, es muy complejo en Colombia. Tenemos que tener más políticos que tengan el discurso de la innovación, porque es muy difícil en Colombia, porque en Colombia nosotros tenemos unos
digamos, perdón, el nombre no es despectivo, unos perros guardianes que cuidan y vigilan el actuar de lo público. Las IAS, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, las personerías. Todas estas IAS están pendientes de cómo se invierte lo público. Y uno de los principios de los públicos es que la plata no se puede gastar. Ríase usted para decirle a un funcionario público que está eh, innovando, porque innovando es un proceso a partir del cual usted tiene que estar dispuesto a fracasar. Si no, no hay innovación. Digamos, usted prueba, 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 saca los datos, itera los datos, analiza los datos y se da cuenta que probablemente, digamos, no sirvió el producto, no hubo una innovación. Pues desde el punto de vista de lo público, eso es plata perdida y malgastada. Y la plata de lo público nunca puede ser malgastada. Entonces, ¿usted cómo invierte en ese producto? Pero es bien contradictorio, qué pena ahí Ahora, meter la cucharada y es, pero la mm, burocracia abismal no es un despilfarro. Entonces ahí uno dice como ciudadano y que estamos del lado de lo privado y es, venga, hacer una inversión en un riesgo, en innovación, sí se ve mal, pero ujú, abrir no sé cuántos cientos de miles de puestos, que es lo que ha pasado en el gobierno actual, está permitido. Perdona ahí la cucharada, pero creo que iba a lugar porque claro. para nosotros los ciudadanos es como sin sentido, ¿no? De acuerdo. A ver, Yo, ahí yo tocas creo dos temas. perdón, que yo creo, Fabio, que cuando separas las dos cosas de ineficiencia y innovación, pues son dos cosas distintas. La ineficiencia es por el lado de la burocracia, que duele ineficiencia en todo lado, en todos los procesos, en el privado y en el público. En cuanto a innovación, los esfuerzos, como decía, todos son muy limitados porque los departamentos de innovación son los que más recursos se comen y seguramente los que más poquitos productos dan, pero si le pegan a uno, las tallan, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en lo privado? El I más de, ay, es que necesitamos millones y millones para probar esta bicicleta voladora. Y al final, no, no sirvió. Ah, bueno, pero cuando sirva la bicicleta que les iba a servir, compensa toda esa plata que le tiraste a ese, yo digo agujero negro porque sé que ni más de salen miles de ideas y proyectos que no funcionan. Ahí es donde entiendo que hay una diferencia entre ineficiencia, es decir, un aparato gordo lleno de burocracia, y este tema que no se puede justificar que, ay, es que nos inventamos, porque existen laboratorios de innovación pública como Lab en Bogotá y hay unos ejercicios que salen, pero son súper chiquiticos, yo creo que por ese miedo a, oiga, es que nos gastamos 1 billón de pesos en un nuevo modelo de ciudad y, ay, mentiras que no era. Sí, de acuerdo. Yo iba a decir un poco lo mismo, Santi, estamos tocando dos temas. Y una cosa es cómo justifica, digamos, la innovación, ¿no? La innovación yo creo que es justificable de todos lados. Los países que más em, invierten en innovación son países realmente que logran transformaciones sociales más grandes, no solamente sociales. Además es que hay clases de innovación en lo público, hay innovación en lo público, que es bien distinto a la innovación desde lo privado. Pero no tenemos, por eso que necesitamos más políticos que hablen de esto, porque no tenemos todavía, digamos, ese chip. Y por otro lado, el otro tema es la ineficiencia, por supuesto, digamos, o sea, claro, ¿cómo es que tienes un elefante blanco y cómo no metiste en innovación? No, o la innovación uno puede desde muchísimos lugares, digamos, argumentarla en lo público. En lo público hay que mejorar. El Estado es profundamente ineficiente, pero hay que tener, digamos, un cambio de cultura. Miren, por ejemplo, yo creé el Laboratorio de Innovación Pública en Bogotá, se llama el IVO. Bueno, es todo un reto, hijo de madre, comenzar a hacer innovación desde lo público y ahí creamos el Laboratorio de Innovación Pública en Bogotá. Ese es uno de los legados que le deja Juan Baena, digamos, a Bogotá. A mí me parece interesante esta vieja que además vino a Colombia y que con bombos y platillos la trajo Petro. Ella se llama La Mazzucato, es una economista y ella habla inclusive del Estado ¿se me oye? ¿Se me oye? Sí, 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 te Me fuiste como sonó. por una milésima, pero vuelves. Ella habla del Estado emprendedor y el emprendimiento desde el punto de vista del Estado es súper interesante, ¿no? A partir de la creación, esto será horrible, pero fue así,
de la creación de las bombas atómicas en el mundo, ¿cierto? Nos inventamos el GPS, nos inventamos el láser, tuvimos un montón de innovaciones que hoy inclusive se utilizan, por ejemplo, en cirugía estética, ¿no? Que hoy, por ejemplo, se utilizan para hacer deporte, que hoy se utilizan para avances médicos inimaginables. Y esto fue a partir de un emprendimiento, de una innovación desde el punto de vista estatal. Yo creo que nos falta tener una cultura y un marco, digamos, em, eh, a partir del cual podamos comprender la innovación desde un lugar y no desde el despilfarro. Y para eso hay que tener una cultura dentro del Estado que le permita a la innovación, digamos, de alguna u otra manera ser. Claro, y además yo ahí nuevamente metiendo la cucharada, es que en estos temas de innovación, en algunas áreas hay una exigencia de capital muy grande y quién más que señor Estado, que tiene la De capacidad, acuerdo, de aunque acuerdo, nos digan otra cosa, aunque Petro diga que no hay plata, pero qué más que señor Papa Estado, que tiene billones de pesos para inversión, que ser ese papá que patrocina más o menos ese sugar de la innovación de dentro del acuerdo. país. Entonces No, eso es está que bien ahí hay interesante. que trabajar, ahí hay que trabajar muchas cosas porque hay que buscar alianzas con lo privado. Ojo, es que las hélices no las puedo dejar solas, ¿no? Una hélice es lo público, otra hélice es lo privado, otra hélice es la ciudadanía y otra hélice es la academia. ¿Y cómo entonces en un ecosistema en el que se puedan hablar logran resultados? Pero siempre sabiendo que la innovación es un proceso y esa, digamos, visión corporativa de la innovación no existe hoy en lo público y hay que traerla a lo público. Es Juan, por eso, ok, sí. entiendo. Una pregunta. Y para darle un poco de contexto a mi pregunta es, nosotros quisimos innovar en el mundo de las licoreras. Nosotros que, pues quienes saben a qué me dedico con mi otro hermano, saben que tenemos licoreras. Y nuestra innovación fue, vamos a darle más humanidad a ese cliente de ventanilla, por lo menos en nuestra región, y quitemos la Ujú, reja y demos un espacio agradable con los mismos buenos ujú, precios. Y esa fue una ujú, innovación mediante ujú, espacios, mediante la estética del sitio, mediante el ujú, servicio, largo, etcétera. ujú, ¿Cómo se ve, ujú. Juan, innovar en la política? Porque es que innovar lo tenemos metido en el chip, como innovar en lo privado. Es más fácil imaginarnos ejemplos de innovación en lo privado, pero ¿cómo se ve en un ejemplo, Juan, innovar en lo público? Uy, pero dura pregunta. ¿En lo público o en la política? En las dos, en la que quieras responder, porque están muy relacionadas, ¿cierto? No sé, ¿cómo innova Juan como presidente en el consejo? ¿Cómo innovó? ¿O cómo con ese laboratorio que creaste, que pues, está asociado a lo público? Porque, reitero, es muy fácil imaginarse ejemplos de innovación dentro de lo privado, pero dentro de lo público, ¿dónde veo yo? Uy, están innovando ahí. Para mí una innovación gigante es el Dodge, ¿cierto? Venga, ¿cómo utilizamos inteligencia artificial, incluso machine learning, para entender cuáles contratos son aparentemente como que nos están quitando plata nosotros, es gobierno de los Estados Unidos, y podemos detectar dónde podemos generar eficiencias? Pero ¿dónde crees, o si has tenido esos casos de innovación, que seguramente sí, dónde hay innovación en lo público? También, ¿por qué no en lo político? Pues te pongo un ejemplo de innovación dentro de mi propio equipo, ¿sí? Y esto, digamos, hay innovaciones internas y externas. A mí nadie me dijo cómo yo involucraba la vida de las personas que me rodeaban para que se sintieran identificadas dentro del trabajo que hacían en el consejo. Yo cogí una Sí. persona con discapacidad y le dije, vamos a trabajar la discapacidad, usted va a ser la encargada del tema y la empoderé y le di responsabilidades. Y si esto no sirve, es su culpa. Es mi culpa también porque no estamos logrando resultados, pero usted no está comprometiendo con su vida. Y hoy esa vieja es probablemente una de las líderes más importantes en materia de discapacidad en política que tiene Bogotá. La Ok, creamos a partir de eso. Llegó otra persona que le interesaba el tema de las maestras y la primera infancia y cogí y era una trabajadora social y le cogí, bueno, vamos a trabajar en esto. Y hoy las maestras son un nicho súper importante en votación.
En lo público, además digamos, en lo político se mantiene innovando mucho. Por eso es que ustedes ven ahora políticos haciendo TikTok. Nosotros nos esforzamos haciendo y intentando llegar a todas las personas. Digamos, la política empuja al político a adaptarse a los cambios y a innovar rápidamente. Y si sale mal, pero rápidamente organizar la cosa. Ahora, en un mundo en donde es profundamente riesgoso, porque uno se convierte en un meme eterno en una sola mala decisión. Entonces, hay unos riesgos altísimos, pero hay un afán de innovar, de llegar a nuevas ciudadanías, de tener propuestas que le lleguen a las personas. Esto desde el punto de vista político, lo que pasa es que lo político lo comprende todo y por eso hablo, digamos, desde el político, cómo se vende, quién es el político, a dónde llega. Ahora, si nos vamos a lo público, hay procesos muy interesantes, digamos, de innovación a muchísimos niveles. ¿Cómo traigo inteligencia artificial? ¿Cómo traigo machine learning? No tiene que ser además desde el punto de vista de tecnología. Llegan a veces servidores públicos, secretarios que quieren hacer temas de innovación. Por supuesto, no son tan rimbombantes como en el mundo del emprendimiento, porque bueno, a partir de la innovación es que se creó el AirPod y además, mira, yo quiero resaltar una cosa, la innovación tampoco tiene que ser lo más elaborado del mundo y lo mismo en política. Cuando la innovación de ustedes fue sencilla, pero cuando uno quiere innovar, quiere pegarle a la innovación más compleja del mundo. ¿Cuál es la innovación que ustedes me dicen? Es, voy a darle una experiencia distinta al de la ventanilla, voy a quitar la reja y voy a permitir que la persona esté ahí y escuche música. Y con eso le voy a dar un producto, es sencillo, pero es revolucionario y cambia todo el concepto de la ventanilla. En lo público es lo mismo. Tú Ok, puedes sencillamente innovar cambiante a la entidad pública que es estar pidiendo 700 papeles que los sufre el privado, que los sufre el ciudadano, poniendo, por ejemplo, una ventanilla única para atender todos los temas administrativos de toda la oferta institucional que tiene una alcaldía. Esa sería una innovación gigantísima que le solucionaría los problemas al que vende trago, al que vende ropa, al que tiene un restaurante, al que tiene que luchar por los permisos de todo lo institucional que todos lo sufrimos. Eh, bueno, hay que bueno, tener la voluntad de hacer. ok, está bien interesante. Esta pregunta probablemente da para tesis doctoral y podría llevarse meses de investigación, pero lo podemos condensar. Y es, Dios, ok. no es tan peligrosa, sino que puede tornarse muy profunda. Ya vas a ver a qué voy. Y es que yo te quería preguntar, ¿qué crees que funciona en lo público, que no funciona en lo privado? Y viceversa, ¿qué sí funciona en lo privado, que no funciona en lo público? ¿Y cómo podemos generar como soluciones mirando ambos mundos? Voy a decir cualquier cosa. En lo privado no entendemos muy bien cómo relacionarnos entre instituciones y con las Mm. instituciones, por decir un ejemplo de muchos, porque uno a veces desde lo privado sataniza un poco lo público. ¿Por qué? Pues porque parcialmente ha sido maltratado, pero pues yo no puedo quedarme años y años en que entre comillas me han maltratado, porque claramente hay una relación de, claro, como de mutualismo, ¿cierto? Hay una relación de mutualismo entre ambas. Entonces, ¿qué crees que pasa mal en lo público, que sucede bien en lo privado? ¿Y qué pasa bien en lo privado que sucede mal en lo público y cómo pueden hablarse? Es una pregunta muy dura. ¿Cómo veo yo el Estado? El Estado es un leviatán, es una cosa gigante. Vamos a pasarlo a hacer una analogía algo más cercana. Es un buque gigantesco que se mueve, digamos, y que va de China a Colombia y que va a esa velocidad, pero va a esa velocidad. ¿Qué tumba ese transatlántico? No lo tumbó nada. Hay muchos economistas, usted doctor que estudió economía, que dicen que los países no se pueden quebrar, que hay una cosa que uno no puede quebrar y son los países, porque hay unas dinámicas económicas adentro que no dejan que se quiebren. Ahora, los países pueden es fracasar, los estados pueden fracasar, pero
si usted organiza, digamos, el Estado, él va saliendo adelante. Entonces es un buque pesado que se mueve transatlántico y que ahí va, pero que es seguro, que con una olita no se tambalea tanto, que le ok. pega un mal gobernante y un segundo mal gobernante y un tercer mal gobernante, y claro, pasa momentos duros de oleaje, pero que se puede y da la tranquilidad de un Estado fundamentado, moderno, da la tranquilidad de que ahí va, Nadie ¿sí? pensó en Venezuela, Eh, nadie. nadie pensó en Venezuela, por ejemplo, nadie pensó en Colombia. Ahora, ¿qué es lo privado? Lo privado son veleros, lanchas, son esquís, son jets esquís, son cosas que se mueven, pero que una ola le pega durísimo. Ajá. Que una ola lo puede tumbar. Que una ola de ese transatlántico, producida por ese transatlántico, me puede hundir, digamos, la lancha o el velero que va acompañando. Entonces, Segundos. en segundos? ¿Qué funciona bien en el Estado? Todo lo que muchos critican del Estado, lo duro que es, por qué es tan lentejo, por qué es tan garantista, por qué es tan frustrante, es lo que lo mantiene a flote y lo que permite que ese transatlántico vaya buscando un rumbo. ¿No? Ustedes buscan, por ejemplo, en pandemia, cuando dejó de crecer Colombia. No tengo el dato, busquemos el dato, pero los países en su peor crisis de la historia, digamos, rápidamente cogieron el curso. En comparación de empresas que se mueven muy rápido, Jenny Borda tiene el micrófono abierto y nos Ya, da un poquito de aire. ya, ya, Em, ya. Gracias, Jenny. En cambio, en el momento más duro que yo he vivido, que ustedes han vivido, que fue, digamos, el tema de la pandemia, ¿cuántos veleros, digamos, no naufragaron y no cayeron? Y los estados, pues prácticamente estamos todos aquí, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de un transatlántico, involucra a miles de dinámicas que lo contienen, de pasajeros que van ahí y de carga que se mueve allí. Y que, por supuesto, hay veleros, perdón, hay transatlánticos que se mueven más rápido que otros. Y la idea es que ese transatlántico coja velocidades cruceros que lleven a un montón de personas a un buen lugar, pero ahí van. Y es entonces desde lo público y lo privado es cómo nos hablamos. Ahorita yo hablaba de idiomas, cómo comenzamos a los privados a entender, digamos, mi español o mi inglés y cómo yo comienzo a aprender el inglés y el español de ustedes. ¿Y eso qué debe motivar? Conversaciones cercanas, directas, entendimiento. Porque lo que nos pasa mucho en el Quindío, por ejemplo, y lo que nos pasa mucho en Colombia es, nada, no me gusta lo público, pucha, deje lo público por allá, lo dejo aparte, mm, sin el esfuerzo de entenderlo, sin el esfuerzo de comprenderlo, con toda la frustración que significa, pero con probablemente una de las decisiones más irresponsables y es déjelo lo público, pero cuidado, que una olita de lo público le puede hundir su velero al fondo, ¿sí? Una olita o un mal paso de lo público pueden significar en la vida de una empresa o de una persona la muerte. Así que la peor decisión que puede tomar uno cuando está en ese transatlántico es dejar la suerte de transatlántico sin hacer presión, sin motivar a al transatlántico a moverse bien. Por eso la responsabilidad la tenemos todos. Ok, ok, esa analogía me pareció bien interesante porque es totalmente cierta. Yo, como empresario y emprendedor, no solamente me estoy enfrentando a 10.000 cosas que se traduce o se resume en mercado, sino que adicional a mercado, tengo un señor que me saca un proyecto de acuerdo y me quebró. Ejemplo, Ujú, y es un ejemplo totalmente real. Yo tenía un beneficio tributario y por X o Y razón me lo desconocieron ujú. y me mandaron a guardar. Chao, Claro, chao, Lin claro. Pingüín. Y me cogieron X montón Sí, de plata que me jodió el flujo de caja de la empresa. Entonces, de acuerdo. creo que esa analogía del buque gigante que va para adelante, independientemente de si va un capitán, no sé si un pingüino de Madagascar está llevando el buque o si es el mejor capitán de la historia, pero independientemente va para adelante.
y pocos sentimientos tiene. Esto es voy para adelante y voy para adelante. Entonces está Ujú. bien interesante Y ahí porque hay un tema que quiero decirlo. Entonces uno dice, pero ¿por qué siempre siento que el Estado es mi enemigo? ¿No? Porque me sí, sacó esta regulación, porque pues es me da pena aquí con los que me oyen, probablemente nos van a dar palo por eso, pero es el transatlántico en el que usted nació y en el que está montado. Sí, es como todo en la vida. Ay, ¿yo por qué me quejo de que nací en el Quindío y no en Nueva York? ¿Por qué no nací? ¿Por qué soy vaina? Ay, pucha, ¿cierto? Y no soy, ¿no? No soy duquesa de, yo qué sé, de Buckingham. Aquí nació usted. llórelo, Sí. papá. Ah, llórelo, príncipe, y mire a ver cómo cambiamos las cosas. Entonces, por eso digo que la peor decisión que yo sí puedo tomar es dejar y darle la espalda a eso de lo público, porque sencillamente el buque comienza a coger para donde le da la gana y después usted sufre las consecuencias. Ok, la otra pregunta va muy relacionada con esta anterior y es, yo siento que a veces los emprendedores y empresarios vemos la política como un mundo lejano y creo, y lo digo pues como un poco haciendo la mea culpa, como, mejor dicho, como no, la política es una cosa por allá como medio engrasadita y llena de sucio y uno se cree mejor, de mejor familia pues porque está en el sector privado, que nuevamente insisto, creo que pues corresponde a unas realidades que vivimos los emprendedores, pero que no por eso deja de ser menos irresponsable, porque como son dos mundos que deben conversar, pues creo que es una postura un tanto ilógica. Nada, nada. La pregunta entonces en concreto es, ¿cómo los empresarios dejan de ver el mundo de la política como un mundo lejano y cómo deben, pues, deberían buscar involucrarse más en ese mundo de lo público, relacionarse de una forma un poco más amigable? Yo lo digo sencillamente así, es que tiene que ser una necesidad de supervivencia. Por eso me parece una buena analogía el del transatlántico. Cuidado que la olita del transatlántico le va a pegar duro, bien duro. Ah, me vas a desentender. Y entonces hay otros que dicen, no, es que solamente con el presidente. No, no es con el presidente, es absolutamente a todo nivel. Porque un concejal le saca a usted una regulación que le puede dañar, que le puede dañar, que le puede matar, eh, pues su emprendimiento o su empresa. No es ni siquiera su emprendimiento, es su empresa. Eh, en consecuencia, tiene que verse como una necesidad, digamos, a partir de la cual uno puede sobrevivir o no puede sobrevivir. Em, yo creo que hay que encontrar en consecuencia, digamos, esos caminos y exigirle, digamos, a esos ciudadanos y a esos políticos eh, que actúen y estar vigilantes a ellos y estar pendientes de ellos eh, y teniendo además una conversación muy cercana eh, a ellos. Eh, es que yo, como tengo una formación, digamos, de abogado, y a mí no hay nada que me parezca más irresponsable y yo no concibo la vida eh, sin lo público, pero sé la alta frustración, digamos, que lo público genera. Ahora, vuelvo, insisto, mire, yo no sé, a ver, voy a poner un ejemplo desde lo empresarial, a ver si ustedes me entienden. Yo ahorita decía que el que está dirigiendo una empresa no tiene por qué estar pendiente de si un baño baja o no baja. Ahora, pilas con ese baño, porque si ese baño comienza, ¿cierto?, a taparse y a taparse y a taparse, usted puede estar lleno de agua y quebrando el negocio. La labor social del empresario tiene que estar íntimamente ligada, tiene que, para que haya responsabilidad, en un mundo sobre todo como el de hoy, en el que una decisión de lo público impacta tan fuertemente en lo privado, tiene que estar íntimamente, estrechamente ligada al quehacer de lo público. Tiene, por supervivencia, además por una cosa, que ustedes lo sufren. Yo no tengo empresa, mi emprendimiento y mi negocio es distinto, digamos, entre comillas, por favor entiendan mi negocio, no, mi negocio es sacar votos y vivir del sueldo de lo público, pues digamos, ese es mi negocio. Pero Fabio Baena, no, Mateo, Nicolás, Juan, Adriana, Jenny.
todas tienen un socio oculto y silencioso que es el Estado. ¿Cómo así que yo al Estado, a mi socio, no le pongo cuidado? Cuidado que es mi socio. Y No, pues cuidado que mi cuidado. socio, además, a partir de las determinaciones que toman allá, en una determinación ya no es socio del 50, del 15 o del 20, sino del 30 y del 35 y del 40 y del 55. Imagínense ustedes están dejando que un socio se le siga comiendo la empresa, y es que porque me da pereza lo público. Bueno, aquí a todo el mundo lo desayuno, que tiene un socio oculto y que lo están dejando entonces ser. Y cuando lo dejan ser, le están es dando alimento. Se le están dando alimento. Están buscando bananos y están buscando, ¿cierto? Empanadas y le están dando alimento porque lo están dejando ser. Entonces, es, permítemelo plantear así, es muy bobo, es muy estúpido no ponerle cuidado a ese socio que a punta de determinaciones se te está tragando la empresa. No, pues es como el Entonces, socio preferencial sin derecho a perder plata. Y lo estamos ignorando. imagínese Y no eso. solamente eso, le hacemos el feo. Porque es que Y, si a mi empresa me dejó 100 millones de pesos, 30 y pico por ciento venga para acá. Pero si yo pierdo 1.000 millones, él no viene y dice, ah, venga papi, que le pongo mis 300 millones porque te fue mal. Y creo que ese es un error muy grande en el que caemos los emprendedores, que como dije al principio de la pregunta, nos hacemos como de mejor familia y señor Estado y gobierno no es conmigo porque tú eres lleno de corrupción. Y ahí es donde entramos en un círculo casi que vicioso porque dejamos de lado un relacionamiento muy importante con señor socio, que no es solamente señor socio, sino que saca una regla, ya llámese ley, proyecto de acuerdo, lo que queramos ponerle, y nos puede mandar para donde nos quiera mandar. Entonces, claro que ahí hay un no, riesgo muy y me grande. da risa, y me da risa, y me río, porque le voy a decir lo siguiente, quebré la empresa, listo, pero hijo de madre, el Estado duerme con usted. Así no tenga empresa, está durmiendo con usted porque usted paga servicio público, porque va a pagar renta, porque paga IVA. Es decir, usted este personaje muy fastidioso para, pero es que nace pegado a él. ¿Cómo se libera de él? Entonces, sí, muy sabroso decir es que no me importa lo público, no me importa lo público, es que así usted no tenga empresa, está durmiendo con ella. Entonces, la decisión, porque es que de esto hay que hablarlo en esos términos, de darle la espalda a lo público, de esa área política, es la decisión más irresponsable que usted puede tener, porque es una decisión de sencillamente darle la espalda a un aspecto de su vida. Eso como, ¿desde qué punto de vista es irresponsable? ¿Desde qué punto de vista es responsable, perdón? Es como no cortarse el pelo, es como no bañarse, es como no ponerse zapatos para salir a trotar. Bueno, pues que usted lo quiera hacer y lo puede hacer, pero es irresponsable. Ok, está bien interesante porque le va a uno dando una perspectiva que a todas luces, después de esta respuesta parece obvia, pero por la cual creo que los emprendedores pasamos por alto. Y es como, no, pues lo público. Y de verdad uno ve muchas personas que lo dicen como sacando pecho y es, no, a mí no me enrede con esos cuenticos de política, a mí no me gusta meterme en eso. Bueno, Ujú. está bien, no le gusta, pues entonces aténgase a a las consecuencias de que no le guste. Vamos con una pregunta hipotética, que las preguntas hipotéticas a veces nos dejan ver respuestas muy interesantes. Y es, si Juan Baena tuviera el poder absoluto sobre Colombia, conociendo la idiosincrasia de la política mucho más a profundidad que seguramente la mayoría de los que estamos acá, ¿qué haría Juan en ese día? ¿Qué no funciona bien en la política y en la idiosincrasia no solo bogotana, sino colombiana? Si has tenido, que sé que sí, la oportunidad de entender la idiosincrasia y la forma de hacer política en nuestro país. Si yo tuviera ese poder, cambiaría una sola cosa y eso solucionaría muchísimas vainas, pero no todo. Yo, de tener ese poder, le quitaría los problemas de corrupción a mi país. Rías en todo caso, administrar un país con gente incapaz, ineficiente, que no esté preparada, también es un problema, también es un problema. Eh, Así que pues de tener ese poder lo utilizaría en eso. ¿Qué No harías? Pero soluciona todos mejor los dicho, una varita problemas. mágica, que sea como no eliminar la política, sino tengo un día y tengo una varita mágica, ¿qué harías? Hago esta institución, ¿qué hace esto? Pero ya como una propuesta. Uy, pucha, mire,
Uy, qué pregunta tan berraca. Mire, pues por un lado, cogería y eliminaría el tema de la corrupción. Para mí es un tema que es la madre de nuestros verdaderos males. Por ahí saneamos un montón de temas de obras inconclusas, de robos, de inseguridad. Eh, Haría temas que tuvieran, digamos, con obtener oportunidades para la gente que tengan trabajo, cómo fortalezco, digamos, yo a las empresas, a los emprendedores, a los empresarios para que creen empleo. Digamos, con la varita mágica la agarraría y le daría los argumentos que tengo yo. Lo que pasa es que esto suena muy dictatorial, Dios mío, con una varita mágica convencer personas, pero es que se ha vendido, digamos, además como para aterrizar en el tema que aquí a ustedes los ocupa y que nos gusta y que me gusta bastante, eh, la falsa idea de que el empresario es un enemigo de lo público. Y se vende además todos los días, todos los días. Miren, ahorita estamos en una discusión en Bogotá y hábilmente un sector político de Bogotá em, dice que es que la resolución que busca proteger el agua del Ministerio de Ambiente la estamos frenando en Bogotá porque nosotros en Bogotá, Galán, fue em, patrocinado, digamos, en su campaña política por el sector constructor y que a nosotros solo nos mueve entonces el dinero. Háganme el favor simplificar un debate a este punto. Y ya están diciendo que en Bogotá entonces nos movilicemos por cuenta de esto, porque es que el presidente todo lo que no es capaz de hacer por vías institucionales, quiere entonces que por vías de hecho salgan adelante a las patadas. Y no hay nada más riesgoso en lo público, en lo institucional, en una democracia que eso. Entonces hay que vender además que el empresario no es el salvador, no es el salvador, pero que es necesario y que es un ayudante y que es una... Y porque yo digo que es un, porque tampoco nos podemos pasar a que, perdón, a mí el tema de mi ley chévere, populista y toda la cosa, pero cuidado también cuando un estado solo lo maneja, digamos, el emprendedor y es solo sacarle billete y billete y billete y que no nos pase como en países. Haití hoy no tiene bosques, Haití hoy no tiene árboles por cuenta de un sentido, ¿cierto? Caníbal del emprendimiento y talaron todos los bosques de Haití. Ojo, lo público y lo privado, a ver, lo público tiene que hacer el esfuerzo para que lo privado subsista y no solo subsista, sino que se desempeñe, que se desarrolle. Y Pero que lo sea público sostenible. está en que sea sostenible, exactamente, que exista, que se desarrolle y que sea sostenible. Y por eso lo público es necesario. Sí es necesario lo público. Cuidado con los discursos que se vienen ahora en los que entonces el empresario es sencillamente el héroe y lo puede todo. Ojo, tampoco me gustan. Yo soy de centro porque ser de centro es tener una actitud crítica siempre con respecto a todas las cosas, a los que quieren todo público y a los que quieren todo privado. Ok. Esto es un cuerpo. Demasiada derecha atrofia a la izquierda, demasiada izquierda atrofia a la derecha. Ah, que entonces ustedes no definen nada. No, sí definimos, de hecho tenemos una posición crítica frente a todo el tiempo y es una posición además muy difícil porque implica estar analizando lo que está pasando para ver qué necesita el Estado. Ser de centro no es fácil, pero lo que pasa es que a mí me gusta mucho el viejo adagio de ni tanto, eh, ¿cómo es que es? Ni tanto Ni que queme al mucho que no santo. ni tampoco que no lo alumbre, exactamente. Ok. Nancy, ¿quieres hacer una pregunta? Adelante. Hola, ¿cómo Nancy, estás? Buenos días. buenos días, Voy a abrir, Nancy. Hola Nancy. voy a abrir el video, pero estoy desorganizada, qué vergüenza. Hola, ¿cómo estás? Hola Nancy, Hola, ¿cómo te hola. va? Hola, ven, yo creo que para darle respuesta a tu hermano,
Tú tienes ya la estrategia. Lo que estás haciendo con tu equipo de trabajo es algo grandioso porque cuando las personas que están contigo son felices y están haciendo realidad sus sueños, entonces su aporte es mayor. Eso es lo que debe tener el Estado. Yo trabajé con integración social. Desde ahí Ujú, es desde donde te sigo. De hecho, ujú, no hace mucho nos vimos. Entonces, siempre he defendido como tu posición porque me parece ético el hecho de hacer un acompañamiento a las personas que están siendo vulneradas. Y estas entidades públicas a veces no tienen cuidado con los trabajadores y es necesario volver y revisar las raíces de esos espacios, qué es lo que está pasando, porque sí, tú puedes tener profesionales a cargo, pero los profesionales ya no les importa porque ellos vienen, ellos tienen esos puestos de otra manera, no desde su amor, no desde la construcción social. Y me parece muy bonito que tú construyas desde ahí, desde esa parte de emoción. Entonces yo creo que tú tienes ya las herramientas. Ahí es que empezar a estructurar la gente que está alrededor y ahí tendrías todo para darle razón a la pregunta que te están dando. Creo que es desde ahí. Yo soy artista, trabajo con poblaciones y todo el tiempo estoy mirando cuáles son las necesidades de ellos para alcanzar ujú. las herramientas. Y a veces no es fácil, pero es por los inconvenientes que pone el Estado. Pero como empresa pública tampoco puedes asumir mucho porque eso implica cobrar a las otras personas y hay gente que no tiene los recursos. Entonces, es un tema bastante complejo, ¿sabes? Y bueno, un placer estar aquí y gracias por estas invitaciones. Gracias a ti, Nancy. Me alegra verte de acuerdo. Eh, no, me quedo sin palabras, gracias. Nancy, Ok, muchas gracias por la intervención. Una Juan, te voy a hacer pregunta. una pregunta tipo Vicky Dávila. Aquí yo, mejor dicho, A ver. cada día aprendo más de esto. Me falta mucho, pero ahí vamos con preguntas complicadas para los invitados. Y es, Ujú. ¿qué se viene para Juan Baena en el mediano plazo? Y como son preguntas que tienen que ir dirigidas también a la audiencia que hoy nos acompaña, ¿qué va a hacer Juan Baena en pro del emprendimiento en nuestro país? Dos preguntas en una, Ah, pero que bueno. están relacionadas. En el mediano, uy, no, hablemos del corto plazo. Bueno, hablemos del corto, está bien. Es que el mediano plazo para mí es muy distinto al de... Uish. Yo no sé, yo planeo, mira, jue madre. Yo planeo más el largo plazo, porque yo creo que el que no le apunta a la luna no llega al cielo. Entonces planeo el largo plazo, el mediano plazo no tanto y el plazo inmediato sí mucho. Es un poquito mi estrategia, digamos. Entonces, al corto plazo, ya en este momento estoy sacando temas que tienen, y de una vez contesto la otra pregunta, temas que tienen que ver con, tal vez con emprendimiento, no, estoy sacando una cosa que llama distritos de luz. Distritos de luz es algo que no existe en el mundo, yo no lo conozco, nos lo inventamos aquí, nos los inventamos además, Fabio, porque yo soñaba con tener un lugar en Bogotá como usted ve en Las Vegas o como ve en el Times Square o como ve en Japón, en donde es un lugar, un distrito de luz, es un lugar, hijo de madre, en donde hay pura publicidad exterior visual. 24 horas del día en pantallas y dándole, y quiero sacar eso en Bogotá, pero el concepto evolucionó para que sea además el distrito de luz un lugar en donde hay iluminación y pueda haber seguridad 24 horas sin necesidad de que haya publicidad exterior visual. Entonces estoy taladrando eso y sueño ya con tener distritos de luz. Ya vamos a tener el primer distrito de luz en Bogotá, va a ser la Plaza de Bolívar de Bogotá, van a iluminarla y estoy entonces regulando el tema de distritos de luz. Porque digo que tiene que ver con el emprendimiento, porque esto tiene que ver con seguridad, tiene que ver con turismo, tiene que ver con emprendimiento, tiene que ver con los restaurantes que van a estar en los distritos de luz, que van a poder operar las 24 horas, porque yo concibo, creo, espero que a partir de los distritos de luz podamos evolucionar hacia tener
puntos de la ciudad 24 horas. Así que es una oportunidad para emprendedores, para empresas gigantescas, que hayan equipamientos, que hayan servicios distritales, que hayan servicios de los privados, bancarios, financieros, en donde pueda a partir de los distritos de luz evolucionar hacia una ciudad que sea 24 horas. Es increíble que una ciudad de 10 millones de habitantes, teniendo en cuenta Bogotá región, no tenga 24 horas, usted a las 8 de la noche un domingo no encuentre qué comer. Pasa en Bogotá, un mercado de 8 millones de personas en donde estoy seguro solamente coja o el 1%. Hay personas que quieren comer, hay personas que quieren un servicio bancario, hay personas que quieren un servicio público, digamos, ir a hacer una vuelta en la Cámara de Comercio de Bogotá y no les ofrecemos eso. Esto, digamos, es revolucionario desde el punto de vista del emprendimiento. Se habla muy fácil, es difícil lograrlo, pero tengo el sueño de que a partir de los distritos de luz demos un granito de arena para comenzar a evolucionar o tener espacios en Bogotá que evolucionen hacia una Bogotá 24 horas. Y bueno, digamos, eso quiero ya. Hay muchas cosas que estoy trabajando. Otra de esas, realmente estamos trabajando, no estoy en campaña porque no puedo jurídicamente hacerlo, decirlo, pero estoy evaluando la posibilidad de dar un paso hacia otra corporación ya del tipo nacional. Es un reto gigantesco, es pasar a las grandes ligas. Vamos a ver si tomamos entonces, si estamos analizando, organizando ese producto para ver si tomamos la opción de ir a Senado en carne propia y si no, además vamos a hacer el trabajo de apoyar a alguien a la Cámara de Quindío, a la Cámara de Bogotá, a la Cámara de Cundinamarca. Seguimos creciendo porque creemos que este equipo tiene las capacidades, los elementos además para ocupar las esferas más importantes de tomas de decisiones del Estado. Ok. Juan, y para los que no, tal vez no te siguen, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales para que sigan tu trabajo un poco más de cerca? ¿Ya vamos a despedirnos? No, 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 pero un pequeño paréntesis. Ahorita vamos con una sección un poco más carnuda de Ok, preguntas del público. porque me monto al carro y sigo conectado, pero mientras bajo no quiero como emborracharlos, voy a apagar un momentico el video si me lo permites. Dale, dale, Juan dale. Baena M en todas las redes sociales. Juan Baena M. Bueno, listo. Entonces vamos a seguir, por favor, los que no lo siguen aún, porque de verdad que es bien interesante. E incluso ahorita está innovando en términos de redes sociales. Sacó un tema nuevo que no me acuerdo bien el nombre cómo es, pero algo así como fútbol y política. Y está bien interesante pues, para que lo sigan. Vamos entonces con preguntas de ustedes. José creo que alzó la mano ahorita. José, si quieres hacer una pregunta, adelante. Y pues antes de la pregunta, agradecerte por estar acá en este espacio. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, en esa misma línea de lo que hemos venido conversando, a mí sí me gustaría de pronto que el concejal nos diera su percepción de cómo nosotros, los empresarios, emprendedores, personas jóvenes como yo, por ejemplo, podemos acercarnos a ese ejercicio de lo público, porque nosotros también somos actores que participan, ¿cierto? Desde lo privado, y se ha venido hablando de esa lógica que no podemos desconocer este gran buque, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es esa forma o esa percepción que tiene el concejal de cómo nosotros deberíamos acercarnos a todo lo público y participar? Juan, ¿escuchas? Aquí estoy, Porque ¿me oyen? sí, sí, Aquí sí, estoy. ¿Me oyen? ¿Me oyen? te escuchamos, te escuchamos. ¿Alcanzaste a escuchar la pregunta o te Sí, sí la la... escuché, sí la escuché, sí la Ok, ok. escuché. Perdón que aquí salí un momentico. Sí, miren, lo primero yo creo es hacer este tipo de cosas, organizarnos, invitar, hacer preguntas difíciles para los políticos a través de estas organizaciones me parece buenísimo. Em, no solo buenísimo, sino que además yo siento que es necesario. Hay que estar, por ejemplo, en los gremios, hay que estar en las cámaras de comercio, eh, hay que pedirle al Estado como emprendedores y comunicarle qué se necesita, pero además qué se necesitan de doble vía, qué necesita el Estado de nosotros y qué necesita
nosotros los emprendedores del Estado para ponerme, digamos, en la camisa de ustedes. Em, yo creo que esa es la manera de acercarse, organizándose, juntándose. em, Además, entendiendo el idioma de lo público. Miren, el otro, esto va a ser doloroso para algunos o va a ser revelador, no sé, pero es la verdad. ¿En qué idioma habla un emprendedor? Se la devuelvo, Fabio. ¿Cuál es el idioma de un emprendedor? ¿Qué buscan ustedes cuando emprenden? No, pues hay dos cosas. La primera y la que es un poco más superficial es beneficio, ¿cierto? Utilidad, pero también impacto y un reto personal de sentirse superado y la capacidad de crear y construir, creo yo. Listo. Entonces, en esa respuesta, ustedes, un político, ¿en qué idioma creen que habla? Porque, digamos, la primera tarea de un vendedor es ponerse en la situación de aquí. Entonces, pónganse, porque ustedes saben mucho de la venta, ustedes saben mucho de la utilidad, ustedes saben mucho del negocio. Hay que rascarse la cabeza y pensar, venga, ¿cómo hago para que este personaje me ponga atención o nos ponga atención? Y la respuesta es, Ay, pues ¿qué vamos a ver puedo? si es lo que estaba pensando y lo que José también tenía en la cabeza. ¿Cuál es la respuesta? Contéstela si quiere. ¿Me oye bien? Sí, sí, perfecto. Listo. Contéstela si quiere No, y la pues que debatimos. así bien, bien ácido, pues votos. ¿Votos? Nosotros buscamos votos como un concejal, como un gobernador, como les ponen cuidado. Venga, hermano, yo estoy organizado y tengo votos. ¿Doloroso para ustedes? ¿Revelador para ustedes? Pues se los voy a cambiar. Y a usted le intereso yo como cliente si no le voy a comprar su producto. Eche para allá, hombre, no me estorbe que me está quitando, me está tapando la ventanilla, el mostrador me lo está tapando, eche para allá, hermano, que me está tapando el mostrador. ¿Listo? Ok. Entonces esto, no sé, es bien revelador, es bien revelador. Yo vivo de votos y de además de ser coherente, ¿cierto? Y de solucionarle problemas a la gente. Mira que tu respuesta no fue sencillamente hacer y tener utilidad, tener un impacto, en fin, claro, claro. Lo que pasa es que el tema de la política es que yo llego, digamos, al Consejo de Bogotá a partir de los votos. Y a partir de ahí comienzo a trabajar. El medio son los votos, ojo, no es el fin. Claro, pero el medio son los votos. Entonces, para además complementar la respuesta a José, es ¿cómo hacemos los emprendedores entonces para hacernos notar y sentir en lo público? Organícense y tengan poder político. Y el poder político se consigue con votos. Y a partir de ahí, exíjanle a sus representantes por cuenta de los votos que ustedes sacaron a solucionar problemas que tienen ustedes los emprendedores. ¿Ven? Por Ok. eso, sectores, por ejemplo, de la izquierda se organizan también y obtienen resultados también, porque a partir de lo social se organizan y comienzan a exigir, a partir del poder político que adquieren en elecciones, resultados en sus temas sociales, ¿va? Pero no, la pregunta es, ¿nos estamos nuevamente organizando bien desde de lo privado? A mí me ha gustado mucho esta conversación porque ustedes en lo privado nos echan la culpa siempre a lo público y pocos de nosotros de lo público les llegan a ustedes y les dicen, venga, es que los que están allá en lo privado tienen también una responsabilidad. Y cuando uno le señala a personas responsabilidades, cosas que no están haciendo bien, es doloroso, es incómodo, es estresante. Bueno, yo también creo que la sociedad y la política colombiana es sencillamente un síntoma de nuestra cultura. Así que aquí, digamos, claro que los políticos tenemos una muy mala fama bien ganada, obviamente, pero ojo, los políticos son una expresión de la cultura colombiana porque el que vende aguacates puede no estar haciendo las cosas bien, porque el que bien vende licor puede no estar haciendo las cosas bien. Y entonces entramos todos, digamos,
en una reflexión activa que tiene que ser permanente de cómo hacemos juntos para cambiar esto. Y por eso yo los invito a saber el poder que tienen ustedes los emprendedores, cómo tienen que organizarse para exigirnos a nosotros lo de lo público cambiar, Bueno, ahí mejorar. está, en Emprendemax, entonces vamos a sacar senador, José, lo invito pues para que nos pongamos moscos, porque ya somos como 125 y 125 votos son importantes. Así que, pues creo que muy buena respuesta y sinceramente yo no me la esperaba. Y es como un golpe como de realidad, como, sí, como un balde de realidad que le cae a uno, pero pues es la verdad y está bien, está bien. Entonces está bien interesante. Si alguien tiene una pregunta adicional, por favor alce la mano y es que esta es la última porque pues tampoco nos podemos extender mucho. Entonces si alguien tiene una pregunta adicional, por favor alza la mano o simplemente abre el micrófono y dispara. Vamos así como la Serna dando segundos para que la persona haga su pregunta, de lo contrario nos vamos despidiendo. Bueno, se acabó el tiempo. Juan, muchas gracias por este espacio. Estoy seguro que muchas personas que hoy nos están acompañando esperaban con ansias este espacio porque muchas veces uno se centra en la discusión de los temas que están asociados directamente con emprender y que pues les falta a veces un tema de picantico, ¿cierto? Porque ¿quién discute que hacer publicidad es necesario e importante? A veces uno no sabe el cómo y eso es pues una discusión, pero aquí tocamos unos temas en donde no es blanco ni es negro, sino que hay una amalgama de muchas ideas y de muchas percepciones ciudadanas y por eso creo que hoy tuvimos una audiencia muy interesante y no solamente muy interesante, sino muy participativa. Así que Juan, mil y mil gracias por el espacio, somos admiradores de tu trabajo y bueno, te abro el micrófono y te lo cedo para que te despidas de estos 25 que alcanzamos a estar en algún momento. Nuevamente, mil, mil gracias. También gracias a los que asisten. Entonces, bueno, Juan, adelante. No, pues primero agradecer. Para mí esta es una de las entrevistas más emocionantes y retadoras que he tenido. Esto no lo digo, sino porque, pues no sé, imagínense ustedes ser entrevistado por un hermano de uno, pero además aprender con él. Gracias por las maravillosas preguntas, por permitirme el espacio y la oportunidad de seguir pensando, porque todas estas preguntas me hicieron pensar mucho. Y bueno, eh, nada, a ti, Fabio, y a Emprende Max, les auguro, digamos, los mejores logros, el mejor camino. Estoy para ayudarles y en lo que puedan contar conmigo. Mi trabajo, mi vida es servir a los demás, así que estoy para servirles. En lo que pueda ayudar, por favor, álcenme la mano y de estar en mis posibilidades, pondré mi vida en poder ayudarles. Muchas, muchas, muchas gracias, Fafo, por este espacio. Para mí, muy emocionante, me lo llevo en el corazón. Un abrazo, hermanito, y bueno, buen día. Ahí estamos hablando. Si alguien se quiere quedar y quiere hacer preguntas con respecto a su empresa, emprendimiento, por favor, ya los que pues quieran ir saliendo, no hay ningún problema. Y bueno, yo aquí normalmente doy 2 minutos para que los que se quieran quedar y para que hablemos de emprendimiento un rato, podamos echar cháchara un ratico. Así que, eh, bueno, vamos a arrancar en 1 minuto. Ya sabremos. Jenny, gracias a ti por haber estado en este espacio. Ha sido un placer tenerlos por acá. Y a partir de este momento apagamos la grabación.